Buenos días a todos. Les saludo en este jueves eucarístico y jueves sacerdotal. Queridos hermanos, comparto la reflexión del día de hoy, tomando en cuenta estas características que que estamos viendo en la Sagrada Escritura. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va regalando poco a poco cómo se van formando las comunidades cristianas, cómo se van estableciendo los criterios esenciales de las comunidades cristianas, cómo se van convirtiendo cada día más personas al cristianismo por medio del bautismo y por medio de la predicación apostólica. Sin embargo, queridos hermanos, evidentemente entran estos factores muy importantes de la acción que tienen los apóstoles. Ya escuchamos la acción de San Pablo, una acción realmente muy grande en la Iglesia, y San Pablo como un modelo y como un maestro de evangelizador. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va presentando cada día más nombres, lugares, comunidades, pero al mismo tiempo nos va presentando también dificultades. Saben, mis hermanos, en toda comunidad, toda reunión de personas y toda reunión de seres humanos trae consigo grandes beneficios y al mismo tiempo trae consigo cosas que hay que vencer, cosas que hay que ir trabajando y cosas que hay que ir superando. Hoy les comparto esto como un enmarcado de lo que hoy escuchamos en el Evangelio de San Juan, porque de repente hoy en el Evangelio de San Juan ya no escuchamos las apariciones del resucitado, ya no escuchamos estas enseñanzas de yo soy la puerta, yo soy el buen pastor o yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, sino retomamos, o la liturgia retoma algo muy importante, queridos hermanos. Se toca o se pone énfasis hoy en el Evangelio de San Juan en que el sirviente no es mayor a su amo y el que es enviado no es mayor al que lo envía. Creo que vale mucho la pena preguntarnos por qué. Porque dentro de las comunidades cristianas primitivas, por supuesto que surgieron todos estos sentimientos. De repente, a menos ser la experiencia plasmada en el Evangelio de San Lucas, de repente aparecen cristianos que comienzan ya a desviarse del camino, que comienzan a sentirse muchísimo más que otros cristianos, porque se les encomienda una función, se les encomienda una labor, o porque simplemente Dios, por medio del Espíritu Santo, les ha regalado dones y carismas maravillosos. Por eso esta afirmación hoy del Evangelio de San Juan, que queridos hermanos jamás se nos debe de olvidar. Nadie es superior a nadie, en dignidad, en funcionalidad. Por supuesto que la Iglesia se manifiesta en jerarquía. Lo hemos venido abordando en estos días. No es lo mismo ser discípulos que ser apóstoles. Y no es lo mismo ejercer un servicio y un ministerio en la Iglesia. Este mes, precisamente, el Papa Francisco, o la intención del Papa Francisco para la oración de todos los cristianos, es que elevemos nuestras oraciones por los diáconos, por los religiosos, las religiosas, por todos los que ejercen un servicio en la Iglesia, porque podemos confundir el servicio, queridos hermanos, con este camino de salvación. Es una dificultad, yo diría, es una tentación que desde los inicios del cristianismo siempre ha existido.
siempre hemos tenido. Y es precisamente por eso les decía hace un momento, cuando nos reunimos un grupo de personas, un grupo de seres humanos, tenemos que tener bien en cuenta a qué nos reunimos, para qué nos reunimos y en torno a quién nos reunimos. Es, mis hermanos, el fundamento de toda comunidad cristiana. Hoy decimos, es el fundamento, por ejemplo, de toda pequeña comunidad. ¿Para qué te reúnes como pequeña comunidad? ¿En torno a quién? ¿En torno para qué? ¿Qué buscamos como una pequeña comunidad? La función de una pequeña comunidad es precisamente imitar el estilo de vida de las primitivas comunidades: enseñanza, oración, fracción del pan y el compartir. Pero cuando en las comunidades entran estos sentimientos o entran estas visiones, entonces, queridos hermanos, creo que vale mucho la pena rectificar el camino. ¿Por qué? Porque entonces estaremos perdiendo de vista el para qué, el por qué y los cómo. Hoy la Iglesia, mis hermanos, tiene que recuperar precisamente esto. Decía hace algunos años el Papa Benedicto XVI, la Iglesia tiene que retomar sus orígenes primitivos. Es decir, tiene que recuperar el sentido del para qué se reúne, del por qué se reúne y de en torno a quién se reúne. El Papa Benedicto, en toda su obra teológica, precisamente resalta esta línea tan necesaria hoy en la Iglesia, porque podemos confundirnos en la elección de los caminos y de los senderos. Esto es precisamente, o con esto doy salto a nuestra catequesis de María el día de hoy, y quisiera compartir con ustedes el número 14 de este documento de San Juan Pablo II que estamos estudiando y que estamos reflexionando. El número 14 de este documento pone a María con un ejemplo muy extraordinario. Quisiera leérselos. Una escuela, dice el Papa, una escuela para llegar a Cristo el Maestro es el de María. Mucho más eficaz si se piensa que ella la ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe. Fíjense cómo se define a María en este número. María es una escuela. ¿Qué hacemos en la escuela? Aprender métodos, aprender estrategias, aprender muchas cosas, queridos hermanos. ¿Qué vamos a encontrar en María? Una escuela de la fe. Pero dice el Papa, es una escuela eficaz. Un camino, queridos hermanos, seguro para no perdernos en este caminar es precisamente la presencia de María. Siempre contemplarla, no solamente de vista, sino contemplar sus palabras, sus enseñanzas, sus vidas, sus actitudes, tienen que llevar al cristiano a jamás perder el camino por el cual fue llamado y por el cual fue enviado. Por lo tanto, queridos hermanos, quisiera invitarles a que no perdamos de vista no solamente este mes, sino todos los días de nuestra vida como cristianos, la presencia de María. Contemplar su vida es, queridos hermanos, un camino seguro, como dice hoy el número 14, una escuela de la fe, una escuela de la fe.
Imagínense ustedes por un momento el sí de María, el famoso fiat de María. Aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué difícil es ante la voluntad de Dios decir sí, aguas, ¿eh? María, queridos hermanos, también manifestó dudas, pero nunca rechazó la voluntad de Dios. Lo tenemos un ejemplo claro en la Anunciación. Vas a ser la madre del Hijo de Dios. La primera reacción de María es, ¿cómo? ¿Cómo? Si no he estado con ningún hombre, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Es una duda ante la voluntad de Dios, por supuesto. Pero ¿cuál es la finalidad de María? Hágase lo que tú me has dicho. Mis hermanos, en este caminar de la fe podemos tener muchas dudas, muchísimas, pero que esas dudas nos lleven a reafirmar nuestra fe, no a alejarnos, que esas dudas nos lleven a investigar nuestra fe y no a renegar de nuestra fe. Hay un documento maravilloso también de San Juan Pablo II, casi todos son de San Juan Pablo II, porque fue el Papa que escribió más, pero porque es el que ha estado más tiempo, pero que se llama Fides et Ratio, fe y razón, y dice San Juan Pablo II, la fe no está peleada con la razón, y la razón no está peleada con la fe. Necesitamos ser cristianos que razonen su fe, que piensen su fe, como María. ¿Le entraron dudas a María? Por supuesto, siempre. ¿La reflexionó? Claro. ¿Cuál fue el fruto de su reflexión y de su duda? Hágase en mí según tu palabra. Quisiera invitarles pues a tener a María como una escuela de la fe, para que este caminar de las comunidades cristianas manifestadas desde antiguo no entren, queridos hermanos, estos sentimientos, estos pensamientos que pueden causar daño a la iglesia y que pueden alejarnos del verdadero maestro que es Cristo. Cuando un apóstol o cuando un discípulo se cree mayor que su maestro, entonces ha perdido el camino. Y lo único que va a generar en la comunidad es división. Porque ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a predicar? ¿A quién le vamos a creer? Termino con esto. Vuelvo e insisto mucho. Hoy tenemos muchas voces. Hoy tenemos muchas formas de ideología, de pensamiento. Ayer miraba las noticias y muchas personas me mandaban, créanme que como quisiera enseñarles los videos que a veces me mandan, sobre lo que estamos viviendo, y uno se pone a reflexionar y a pensar cuán bombardeados estamos de ideologías de pensamiento, que podemos decir cuál es el más seguro, cuál es el más sano, en quién creo, a quién le creo, cómo dirigirme, qué hacer, cómo comportarme. El cristiano tiene que tener la certeza de que la escuela más grande de la fe es Jesús. El maestro más grande es Jesús, y que tenemos medios maravillosos como los apóstoles, como los santos y como María. Escuela eficaz de fe. Por lo tanto, mis hermanos, contemplemos la vida de María, contemplemos su reflexión, contemplemos sus respuestas, contemplemos sus actitudes, y que ella nos ayude no solamente a interceder por nosotros ante Dios, sino nos ayude a siempre
vivir mejor nuestra fe manifestada en nuestra vida cotidiana. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, tengan un excelente día. Los espero a las 6 de la tarde por estos medios a la adoración a Jesús Eucaristía en la hora santa. Dios les bendiga a todos.